Los sótanos del universo, una obra de Juan de Arana. Capítulo 1. Certidumbre y riesgo. Los espejismos del conocimiento apodíctico. La noción de certidumbre siempre ha preocupado a cuantos han tratado de encontrar la verdad en cualquiera de sus acepciones y también a quienes sencillamente han querido basar su conducta en un conocimiento fundado de las cuestiones que les afectan. Cuando los griegos descubrieron las condiciones formales del ejercicio de la razón, pronto concibieron la idea de otorgar a esta facultad el papel de maestra y rectora de vida. Pero el ideal de una paideia basada en la razón tropezó con el inconveniente de que requiere la posesión de un conocimiento seguro, inequívoco, porque sólo él constituye una premisa infalible para sacar conclusiones tanto teóricas como prácticas. La búsqueda de saberes incontrovertibles, juicios apodícticos y definiciones absolutamente precisas se convirtió a partir de entonces en la principal, sino la única, prioridad de los investigadores, y se puede decir que todavía vivimos dominados por esas mismas ansias de rigor. Lo que no es seguro, lo opinable, lo meramente probable o verosímil no gusta. Representa un saber de segundo orden y para muchos ni siquiera eso. La obsesión por eliminar hasta el último vestigio del riesgo en el ámbito epistémico contrasta fuertemente con las condiciones habituales de la existencia humana, que casi siempre navega en un mar de inseguridades. A pesar de ello, lo más selecto de nuestra tradición intelectual, desde Platón, pasando por Descartes o Kant y llegando hasta Hegel o Husserl, ha denegado valor teórico a todo lo que no fuera universal, evidente, claro, distinto, puro, absoluto, exhaustivo y acabado. Y lo que todavía es más sintomático, los grandes disidentes, los que se han opuesto a quienes buscan seguridades y perfecciones cognoscitivas, apenas plantearon nunca alternativas viables, sino que se conformaron con proclamar su pesimismo y promover una abstención escéptica frente a las preguntas que es necesario responder para que la razón se ponga en marcha. Como es natural, los hombres de acción siempre han sabido que, de hecho, la mayor parte de las resoluciones importantes han de tomarse en condiciones de conocimiento imperfecto, esto es, de incertidumbre. Para los avezados a bregar con las urgencias de la vida, poco importa si nuestra incertidumbre es objetiva o subjetiva, es decir, si debe ser atribuida a la ignorancia del sujeto o a la incognoscibilidad del objeto. Lo único seguro es que resulta utópico eliminarla de raíz, de forma que todos los esfuerzos han de conducirse modestamente hacia la búsqueda de los juicios más verosímiles y menos temerarios. En este sentido, la humanidad ha proseguido su camino de la mano de la incertidumbre, poco más o menos igual que antes de los filósofos y científicos forjaran
su sueño de un saber sin fisuras. Por supuesto, la gente sensata utilizó las grandes ideas y descubrimientos de unos u otros para minimizar riesgos, pero no se dejó tentar por la vana pretensión de eliminarlos del todo. Presencia del riesgo en la vida humana. Para cuantificar de algún modo la presencia del riesgo en nuestra existencia, podemos echar un vistazo a cómo ha cambiado la esperanza de vida de la especie humana a lo largo de la historia. Según la información recogida en diversas fuentes, las expectativas de nuestros antepasados se cifraban en 33 años durante el Paleolítico Superior, 20 en el Neolítico, 18 en la Edad del Bronce, 28 en la Grecia clásica, 28 en la antigua Roma, 25 a 30 en la América precolombina, 35 en el Califato Islámico medieval, de 20 a 30 en Gran Bretaña durante la Edad Media y no mucho más de 30 en los umbrales del siglo XX. En la actualidad, los andorranos tienen derecho a esperar 83 años y medio. Los sufridos habitantes de Suazilandia, apenas 33, y los que se consideran simples ciudadanos del mundo, 66.7. Hay que reconocer que el siglo XX no sale tan mal parado, a pesar de haber sido objeto de tantas abominaciones. Pero lo cierto es que la vida humana siempre fue y todavía sigue siendo una flor delicada. Muchos peligros la atenazan y demasiados males gravitan sobre ella. Eso lo sabían bien nuestros abuelos, acostumbrados a afrontar sin desánimo las incertidumbres nuestras de cada día. Daré un solo ejemplo para ilustrar el acierto y naturalidad con que antaño se gestionaba el riesgo. En el último tercio del siglo XIX, un viajero francés trataba de llegar desde el valle del Cauca en Colombia a la costa del Pacífico. Después de superar un sinfín de dificultades, aún tuvo que afrontar una prueba extrema. Dejemos que él mismo cuente la peripecia. Dos mocetones de color negro ébano, dos verdaderos atletas, me juraron por todos los santos del paraíso que me conducirían sano y salvo a Buenaventura, y después de tomar informes acepté sus ofrecimientos. Uno de los negros era propietario de la barca, en lo cual vi cierta garantía porque estaba en su interés conducirme con prudencia. Debo advertir que en el alto d'agua la navegación es tan difícil como peligrosa, hasta el punto de que la vida del viajero depende a menudo de un grito, de un gesto, de una mirada del que dirige la maniobra, un golpe de pértiga en falso, en un esfuerzo mal medido o un segundo de tardanza, y todo se pierde sin remedio, embarcación y hombres. Así murió un amigo mío que me seguía por el río a un cuarto de hora de distancia. Aquello era jugarse la vida a cara o cruz, pero adviértase con qué profesionalidad aquel hombre sabía encarar los riesgos. En primer lugar, comprometía la palabra de los que debían ayudarle a superar el trance y requería como testigos a las potencias celestiales. En segundo lugar, verificaba mediante informes externos
que la compañía elegida era la más idónea. En tercer lugar, se aseguraba que el interés egoísta de los que habían de llevarle apuntara en la misma dirección que sus palabras y gestos. Y con ese triple aval daba el paso adelante. Tal vez el colega que no sobrevivió fuera menos cuidadoso. Lo que de ninguna manera hizo nuestro hombre fue exigir una garantía completa de que iba a salir indemne. Sabía demasiado bien que nadie estaba en condiciones de ofrecer con honestidad tales seguridades en la República de Nueva Granada. Es muy problemático hacer una valoración global del grado de intrepidez epistémica propio de cada momento histórico, pero a fuerza de arriesgado, opino que en las épocas y lugares donde un mejor conocimiento ha permitido minimizar los peligros a que estamos sometidos, ha disminuido en proporción despareja el temple y realismo con que las gentes han resuelto las coyunturas inciertas que les salían al paso. Hay un caso especialmente destacado que de puro chapucero ni siquiera pretendo resulte representativo de los tiempos que corren. Voy a recordarlo simplemente a modo de contraste y de paso evito comprometerme con la tesis de que el cronista evoque el tenor literal de los hechos. Como se dice en estos casos, se non è vero e ben trovato. El 23 de febrero de 1981, un grupo de militares planeó dar un golpe de Estado por medio del secuestro de gobierno y representantes del pueblo español. Los conjurados gozaban de proposiciones profesionales envidiables, de manera que sería falso decir que no tenían nada que perder. El punto decisivo es que creían. Luego se vio que no, contar con la adhesión de la más alta instancia política. En realidad, el presunto depositario de tal aval era una única persona que ni siquiera se presentó a la reunión decisiva celebrada 5 días antes del intento, porque, según dijo, tenía que ir a una boda en Lérida. Los otros conspiradores deberían haber pensado que el individuo en cuestión trataba de evadir responsabilidades, pero el caso es que todos dieron por buena la excusa y decidieron llevar adelante la temeraria empresa. No parece un modo razonable de administrar los peligros de la aventura, pero el factor desencadenante del fracaso último provino de una imprudencia todavía mayor. Cuando un grupo heterogéneo acuerda derribar un gobierno, lo lógico es que haya alcanzado un acuerdo previo sobre cuál colocará en su lugar. Pues bien, así fue como supuestamente solventaron tan crucial asunto. Dice el general Alvarado que en un momento de la reunión se habla de la finalidad del movimiento que van a realizar y entonces se plantea, me dice, después del golpe, ¿cuál va a ser el gobierno, la autoridad? Y en esto insistió Tejero. Insistió en que él de entrada quería una junta militar, después ya se vería. Pero Milán salió muy bien de aquello. Hombre, le dijo, si el rey nos respalda, ¿no es lógico que se deje esto al rey? Y no hubo más comentarios sobre eso. Medina, 2007. Más aún,
Abortada la intentona y arrestado su principal jerarca, la persona designada para ayudarle a organizar su defensa le pregunta cómo fue capaz de hacerlo todo de un modo tan improvisado. La respuesta del interesado creo que merece ser inscrita en los anales de la insolvencia. Recuerdo que cuando íbamos por el pasillo le dije, mi general, ¿cómo es posible que hayas montado todo esto sin que nadie supiéramos nada? Y él me dijo, mira, Pardo, yo creí que el ejército al grito de a mí la legión respondería y no ha respondido. Eso fue lo que me dijo. Seguimos hablando. ¿Que por qué creyó él eso? Yo creo que ni había hablado con la gente. Insisto en que no entro ni salgo en la cuestión de si las cosas sucedieron así o de otro modo. El mero hecho de que se proponga como una versión posible de la historia me basta. Mi propia temeridad me lleva a defender a modo, digamos, de sospecha que las conjuras de antaño se hacían con un poco más de seriedad, precisamente porque entonces todos partían de la base de que estamos inmersos en un piélago de incertidumbres. El que llega por primera vez a África tiende a pensar que todos los búfalos son iguales. En cambio, quien vive en la sabana sabe que hay entre ellos muchas diferencias y que aun siendo sin excepción imprevisibles, unos lo son más que otros. Por consiguiente, si no se puede evitar la proximidad de una manada, el indígena la examinará con esmero antes de decidir el camino a seguir. Lo mismo pasa con los riesgos. Hemos dejado de estar familiarizado con ellos, no porque ya no los haya, sino porque les hemos puesto multitud de sordinas y disfraces. Pero a verlos, por supuesto que los hay, y si son menos inmediatos, la importancia de sus consecuencias indirectas ha aumentado. Así llega a ocurrir que lo más arriesgado de todo consiste en suponer que en realidad no estamos corriendo riesgo alguno o que todos los riesgos son iguales. El círculo vicioso de la epistemología. Condicionamiento mutuo de racionalismo y empirismo modernos. Las informaciones inseguras, los datos sin confirmar, las soluciones dudosas constituyen algo que podría llamarse colderilla del conocimiento. Bienes pequeños que con suma facilidad se transforman en males de mayor cuantía. Cuando viajamos a países exóticos, un coro de voces nos desaconseja beber agua no depurada, consumir alimentos sospechosos y alojarnos en albergues poco higiénicos. Es prudente atender tales consignas siempre que no lleguemos a estar demasiado deshidratados, hambrientos o desguarnecidos. El contexto es muy capaz de alterar sustancialmente el peso de las razones a favor y en contra de seguir una línea de conducta u otra. Al comienzo de la Edad Moderna, el súbito desciframiento de algunos viejos enigmas hizo que en lo tocante al saber muchos se sintieran como nuevos ricos que arrojan por la borda los pocos enseres que constituían su anterior ajuar. Cuando se consigue una amplia provisión de suculentos manjares, es corriente arrojar a la basura los secos mendrugos de pan guardados como reserva. Y así empezó el abandono de todo lo incierto.
Lo curioso de esta fiebre de exquisitez gastronómica es que precedió al hartazgo que en su buena lógica debiera haber venido antes. Sabido es que Descartes eleva la duda al rango de principio metódico antes y no después de haber hallado las evidencias irrecusables que anhelaba. El primer precepto consistía en no admitir cosa alguna como verdadera si no se la había conocido evidentemente como tal, es decir, con todo cuidado debía evitar la precipitación y la prevención, admitiendo exclusivamente en mis juicios aquello que presentara tan clara y distintivamente a mi espíritu que no tuviera motivo alguno para ponerlo en duda. Descartes, 1986. Lo esencial de la duda metódica consiste en tener por falsas las cosas dudosas, como se afirma en el artículo segundo de la primera parte de los principios de la filosofía. Con sensatez apostilló Leibniz en su comentario que es destinado quemar las naves antes de saber si habría disponibles medios alternativos para proseguir el viaje. Comillas, por lo demás no veo cuál es la ventaja de tener lo dudoso como falso. Eso sería eliminar prejuicios, sino reemplazarlos. Pero si tal actitud se entiende solo como una ficción, no habría que abusar de ella, cierro comillas. Sería en todo caso muy de desear que averiguáramos, y empleo la primera persona del plural porque para bien o mal todos tenemos aún mucho de cartesianos. Si lo que se está arrojando a la papelera son simples dudas, evidencias malogradas o lisa y llanamente verdades que aún no han sido reconocidas como tales. En todo caso, media verdades se dirá. Sin embargo, las únicas medias verdades son las que a medias se dicen, porque las verdades mismas lo son del todo o no son nada. En este punto es urgente aclarar las relaciones entre verdad, evidencia y certeza. Son términos que arrastran una embrollada historia y es casi imposible asomarse a ella sin quedar atrapado en los pegajosos hilos de la trama. Sin llegar al fondo del asunto, cabe advertir que la verdad se predica en primer lugar de las cosas, la evidencia de las representaciones y la certeza de la fuerza de convicción que evocan en el sujeto concernido. La verdad es una propiedad de las cosas que las hace accesibles a cualquier mente deseosa de saber. Porque son verdaderas las podemos conocer, a veces de modo evidente, en cuyo caso disponemos de una garantía particularmente fiable de haber desvelado su misterio. ¿Quién va a preferir objetivaciones de incierta veracidad si tiene a su alcance otras más evidentes y por tanto más seguras? Por desgracia, las evidencias enriquecedoras, no las meras trivialidades, escasean, de manera que lo más juicioso es atesorarlas sin despreciar otros datos menos fidedignos. Nuestros monederos tienen un compartimento para billetes y otro para el dinero suelto. Conviene salir a la calle provisto de ambos. En lo tocante al conocimiento, durante muchos siglos la gente usaba verdades grandes y pequeñas, convicciones seguras y suposiciones inciertas. Discriminar el uso
que había de dar a cada una de ellas constituía el quehacer cotidiano de todas las cabezas pensantes. No obstante, en el curso de la evolución de la cultura griega y de modo renovado en la modernidad, se prestó mucha atención al hecho de que la intuición no es el único camino para llegar a la verdad. Hay representaciones evidentes que avalan su propia corrección, pero también merecen crédito las demostraciones que transfieren la confianza que podamos tener en las premisas a las conclusiones extraídas de ellas. El raciocinio bien hecho no aumenta ni disminuye la certeza de sus fuentes, únicamente la conserva. En consecuencia, la fortaleza de toda la cadena no excede la del eslabón más débil, de modo que una sola premisa insegura hace que tiemble todo el edificio proposicional resultante. Así se entiende mejor la insistencia de los modernos en filtrar con todo cuidado el elenco de presupuestos antes de poner en marcha la máquina de sacar consecuencias lógicas. El afán obsesivo de la epistemología racionalista consiste precisamente en evitar que se cuele por ningún resquicio el menor germen de inseguridad. Asegurado este punto, basta incubar las verdades que hayan pasado el control de calidad para conseguir una serie dilatada de conocimientos apodícticos. Como casi siempre, la realización del proyecto que acabo de resumir se quedó a mitad de camino. A la hora de valorar lo conseguido por Descartes, casi todo el mundo acaba aceptando, aunque sea de mala gana, la primera evidencia que propone, la del pienso existo, pero muy pocos se dejan convencer por la segunda, referida a la existencia y atributos de Dios, y hay un general rechazo de su doctrina acerca de las sustancias pensante y extensa. En definitiva, el proceso que interrumpe tras el primer paso y el colosal edificio previsto se queda empantanado en la planta baja. A la vista de semejante descalabro, lo más juicioso hubiera sido reformular el proyecto y renunciar al paradigma del rigor. Al fin y al cabo, la razón tiene otras utilidades, además de transferir evidencias. Ayuda, por ejemplo, a prevenir inconsistencias y aleja la sombra de la contradicción. Un discurso coherente es menos que un sistema de proposiciones apodícticas, pero más que una aislada constatación improseguible. Y esto fue lo que muchos modernos no quisieron o no supieron ver. El filósofo Hans Reichenbach diagnosticó un síndrome que afectó a los seguidores del racionalismo e infectó igualmente a la escuela del pensamiento rival. El empirismo ha atacado siempre al racionalismo con el argumento de que el racionalista menosprecia la contribución de la observación sensorial al conocimiento. Pero al desarrollar su propia filosofía, el empirista aceptaba inconscientemente la tesis del racionalismo, según la cual el conocimiento genuino tiene que ser tan digno de crédito como el matemático, y se veía así empujado al callejón sin salida de probar que el conocimiento empírico era tan bueno como el matemático. Desde el punto de vista histórico, este compromiso racionalista del empirismo encontró su expresión en el hecho de que los empiristas se hallaban siempre a la defensiva, de que tenían que probar que su filosofía era tan buena como el racionalismo para
el establecimiento de la verdad absoluta. Un producto de tal defensa sin esperanzas es lo que llamamos empirismo ingenuo o materialismo. Por otra parte, aquellos empiristas que eran demasiado honrados para engañarse a sí mismos tenían que acabar como escépticos. El empirista escéptico es el filósofo que se ha liberado de la intoxicación del racionalismo, pero que todavía se siente obligado por su reto, que considera el empirismo como un fracaso porque no puede alcanzar el mismo fin que fue propuesto por el racionalismo. El fin de un conocimiento absolutamente digno de crédito a través del presupuesto tácito de una crítica, el escéptico se convierte en víctima del mismo error que ha conducido al racionalista a sus marañas lógicas, el error de considerar el conocimiento matemático como un patrón con arreglo al cual tienen que ser calibrados todos los conocimientos restantes. Reichenbach, 1965. Certidumbre y evidencia como sucedáneos de la verdad. Tanto racionalistas como empiristas quedaron atrapados en su propia trampa para cazar verdades porque les fascinaba la ecuación que iguala verdad a evidencia y evidencia a certeza. Pensaban que solo alcanzamos la verdad cuando llegamos a ella a través de evidencias directas, intuitivas o indirectas, discursivas, evidencias que producen en quien las capta una certidumbre que es condición necesaria y suficiente para estar en posesión de la verdad. En definitiva, la certeza se convierte en presupuesto de la evidencia y ésta en requisito de la verdad. El eje epistemológico verdad, evidencia, certeza bascula sobre su polo subjetivo y así el hombre se convierte en medida de todas las cosas que tienen que ver con el saber. El hombre se convierte en medida de todas las cosas que tienen que ver con el saber riguroso. Inútil recordar que mientras la certeza denota un estado subjetivo del cognoscente, la evidencia evoca una propiedad objetiva de ciertas representaciones y la verdad supone una condición real de las cosas en cuanto que son cognoscibles. En lo sucesivo y cada vez que tanto evidencia como verdad son acontecimientos alumbrados en la proximidad del sujeto y podados de referencias extrínsecas. No obstante lo dicho, se advertirá que el empirismo de Hume no es el único posible, ni tampoco la fórmula exclusiva para llevarlo a sus consecuencias últimas. Tanto el empirismo como el racionalismo constituyen las dos columnas filosóficas sobre las que se asienta la ciencia moderna, cuyo éxito estriba precisamente en haber encontrado un justo medio entre la escila del rigor racional y la caribdis de la inmediatez empírica. Con justicia reconocen todos en Newton al representante más destacado de esta vía intermedia. Es paradójico, pero lo que permitió al físico inglés salvar los escollos en que naufragaron tantos otros fue el hecho de que como teórico del conocimiento era bastante mediocre. En este caso, al menos
Una mala filosofía dio lugar a la primera solución aceptable de uno de los mayores enigmas filosóficos de todos los tiempos. Examinemos para comprobarlo un célebre texto del Escolio General de los Principia. Pero no he podido todavía deducir a partir de los fenómenos la razón de estas propiedades de la gravedad, y yo no imagino, fingo, hipótesis, pues lo que no se deduce de los fenómenos ha de ser llamado hipótesis, y las hipótesis, bien metafísicas, bien físicas o de cualidades ocultas o mecánicas, no tienen lugar dentro de la filosofía experimental. En esta filosofía las proposiciones se deducen de los fenómenos y se convierten en generales por inducción. Newton. Mírese como se mire, el texto es insostenible. Los fenómenos nunca parirán razones, y mucho menos por vía deductiva. Sirven para constatar hechos, y su mera traducción en palabras ya lleva una carga hermenéutica considerable. Respecto a la pretensión de que él no finge hipótesis, solo el encono que sentía contra sus adversarios explica, no lo justifica tal despropósito. El cartesiano Reyes le había criticado alegando que prefería sus propias conjeturas porque otorgaban explicaciones más ambiciosas y abarcativas. Moy, 1981. Herido en lo más hondo, Newton rechazó de plano que las endebles explicaciones de la física cartesiana pudieran parangonarse con las sólidas estructuras de su mecánica. Tan firme las veía que ni siquiera la consideró tributaria de supuestos revisables, y por ello se tomó la molestia de borrar el término hipótesis donde lo había escrito en la primera edición de su libro. Escribió en su lugar fenómeno o regla, vocablos más conformes con la confianza que le merecían. Quaré. La última perla del fragmento comentado es afirmar que las proposiciones empíricas particulares se hacen generales por inducción. Solo una inducción completa autoriza ese cambio, la cual prácticamente nunca es accesible en filosofía natural. Epur Simuv. A pesar de cometer en serie tan graves errores, Newton es en muchos sentidos el genuino fundador de la racionalidad moderna. ¿Por qué? Porque sus deficientes doctrinas acerca de la certeza y la evidencia permitieron que la verdad dejase de estar encadenada a ellas. No hay evidencia empírica ni de otro tipo que nos permita estar seguro de los principios que constituyen y dinamizan el universo. La búsqueda de verdades apodícticas es una misión imposible, lo cual no impide la existencia ni el hallazgo de verdades a secas, verdades que son tanto más objetivas, tanto más reales, tanto más desnudas, están de adornos psicológicos y epistémicos. La física de Newton es verdadera hasta donde lo sea, no porque inspire confianza de un modo intrínseco al que la estudia, ni porque tenga una particular limpidez desde el punto de vista lógico, sino porque a través de ella llegamos a conocer
las cosas que hay en el mundo. La instancia que garantiza la solvencia de sus fórmulas no está en el sujeto ni en el mundo de la representación. Está afuera, a la intemperie, allí donde hay otro aval que la pura conformidad de pensamiento y ser. La fuente de la verdad no mana de la teoría del conocimiento, sino de una ontología cuyas líneas maestras resume Newton con unos pocos trazos, pues la naturaleza es simple y no derrocha en superfluas causas de las cosas. Por ello, en tanto que sea posible, hay que asignar las mismas causas a los efectos naturales del mismo género. Newton es indudablemente una ontología de mínimos. Para Newton es suficiente porque sólo ha de bregar con la naturaleza, es decir, la esfera de lo real a la que tenemos acceso inmediato a través de los sentidos. Otra cosa sería la metafísica, disciplina en la que el inglés no entra, apelando como alternativa a sus convicciones religiosas. No siempre es legítimo conjurar la verdad al margen de certezas monolíticas y evidencias sin mácula, pero el ejemplo de Newton y el de toda la ciencia positiva demuestra que tampoco es perentorio utilizar tales mediaciones en todos los casos. Unas veces la evidencia es imprescindible para acceder a la verdad, otras se convierte en el umbral del sendero que nos aleja irreversiblemente de ella. El seguro camino de la ciencia y el recorte de los límites del saber. Kant vivió un momento crucial de la historia del pensamiento, lo cual otorga a su obra enorme relevancia. En relación con la verdad tuvo que escoger entre asimilarla a la evidencia en la definitiva a la certeza, como propugnaba Descartes para la metafísica, o bien buscar una verdad ayuna de referendos prióricos, de acuerdo con el modelo de la física newtoniana. Por desgracia, para todos, el filósofo alemán hizo la peor elección posible porque interpretó la verdad que creyó hallar en la física newtoniana con una clave que tomó prestada de la metafísica racionalista. Son muy numerosos los textos que demuestran que Kant pensaba que la física de Newton era algo definitivo, al menos desde 1755. Esta misma ley que rige entre los planetas en tanto se mueven alrededor del Sol se encuentra también en los sistemas pequeños, es decir, en los que forman los satélites que se mueven alrededor de sus planetas principales. Todo esto ha sido establecido por la geometría más exacta por medio de observaciones indiscutibles y está para siempre fuera de toda duda. Kant. Dirigiremos ahora nuestra mirada sobre la relación que debe existir entre así explica que acometiera la proeza de hacer buena la errónea doctrina del inglés sobre la hipótesis. Por lo que se refiere a la certeza, me he impuesto el criterio de que no es en absoluto permisible el opinar en este tipo de consideraciones y de todo cuanto se parezca a una hipótesis es mercancía prohibida, una mercancía que no debe estar a la venta ni aún
al más bajo precio, sino que debe ser confiscada tan pronto como sea descubierta. Kant. Es fácil confiscar esta o aquellas hipótesis, pero eliminar todas las que de un modo explícito o encubierto hay tras cualquier teoría resulta completamente imposible. Desde hace mucho sabemos que prescindir de conjeturas a la hora de hablar del mundo real es una pretensión descabellada. El propio Descartes emplea sin tasa explicaciones meramente posibles a partir de la segunda parte de sus principios. No obstante, Kant asegura que hay que evitarlas a toda costa en cualquier disciplina que aspire a recorrer el seguro camino de la ciencia. En el prólogo a la segunda edición de la Crítica, sostiene que la lógica tomó esta senda con Aristóteles, la matemática con Tales, la ciencia natural con Galileo y Torricelli, la metafísica con nadie por el momento, aunque en el futuro presuntamente con el propio fundador del idealismo crítico. A tal fin tendrá que ser despojada de las partes que sobrepasen el gálibo de la certeza apodíctica. Si mediante la presente crítica la metafísica se inserta en el camino seguro de la ciencia, puede abarcar perfectamente todo el campo de los conocimientos que le pertenecen. Con ello terminaría su obra y la dejaría para uso de la posteridad como patrimonio al que nada podría añadirse, ya que sólo se ocupa de principios y de las limitaciones de su uso, limitaciones que vienen determinadas por esos mismos principios. Kant. Aristóteles convirtió la lógica en una disciplina propedéutica sin contenido específico y definió la filosofía primera, la física y la matemática por el tipo de objetos que estudian. Aristóteles. En la modernidad, Descartes transforma el modelo axial en un árbol donde la raíz es metafísica, el tronco la física y las ramas la mecánica, medicina y moral. Descartes. En Kant ya no hay ejes ni árboles, sino una dicotomía que opone ciencias abiertas y cerradas. Las masas de los cuerpos siderales y sus distancias al Sol para verificar el resultado de nuestro sistema con los cálculos infalibles de Newton. Kant. He estudiado con algún detenimiento este punto en Arana, razón por la cual alega el término de la obra si se considera cuán diversas propiedades del imán, del fuego y de las otras cosas que hay en el mundo han sido muy evidentemente deducidas de un pequeño número de causas que he propuesto al inicio de este tratado, aun cuando se haya imaginado que las he propuesto por azar y sin que la razón me haya persuadido de ellas. No se dejará por ello de tener al menos tanta razón para suponer que son las verdaderas causas de lo que he deducido, como la hay para creer que se ha hallado el verdadero sentido de un escrito, cifrado cuando se ve que se sigue de la significación que por conjetura se ha dado en una letra. Descartes. Las primeras consideran un conjunto inacabable de objetos. En las cerradas, la razón solo se ocupa de sí misma, sea de los requisitos formales de coherencia interna,
lógica, sea de las condiciones de posibilidad para la constitución de los objetos de la intuición sensible y su subsunción bajo conceptos del entendimiento metafísica. Como es fácil adivinar, muchas preguntas tradicionales de la filosofía quedan fuera de la cobertura así dispuesta y desechadas porque no pueden ser correspondidas con certeza apodíctica. Lo más triste es que, según el propio Kant, algunas cuestiones podrían ser abordadas sin requerir el amparo de los postulados de la razón práctica, de acuerdo con un enfoque estrictamente teórico. Pero para ello habría que renunciar a la doble ecuación: verdad igual evidencia igual certeza, y por ende la posibilidad pueda finalmente y por ende la posibilidad queda finalmente desechada. Pues bien, tenemos que confesar que la doctrina de la existencia de Dios pertenece a la creencia doctrinal, dado que, si bien es cierto que respecto del conocimiento teórico del mundo nada de cuanto dispongo presupone necesariamente esta idea como condición de las explicaciones del mundo, sino que más bien estoy obligado a servirme de mi razón como si todo fuese mera naturaleza. También lo es que la unidad teleológica constituye una condición tan grande de la aplicación de la razón a la naturaleza que no puedo dejarla de lado, sobre todo teniendo en cuenta que la experiencia me ofrece numerosos ejemplos de ella. La única condición que conozco que me presente tal unidad como guía en la investigación de la naturaleza consiste en la suposición de una inteligencia suprema que lo haya ordenado todo así de acuerdo con los fines más sabios. Consiguientemente, suponer un sabio autor del mundo con el fin de tener una guía en la investigación de la naturaleza constituye la condición de una intención accidental, pero no carente de importancia. Además, el resultado de mis estudios confirma tan a menudo la utilidad de tal supuesto, mientras no puede en cambio aducirse nada decisivo en contra del mismo, que diría demasiado poco si se calificara de opinión mi tener por verdad. Incluso en este aspecto teórico puede decirse más bien que creo firmemente en Dios. En términos estrictos, no es entonces práctica esa creencia, sino que hay que calificarla como una creencia doctrinal a la que la teología de la naturaleza, fisicoteología, tiene que dar lugar siempre y de modo necesario. Las cursivas son mías. Kant. Aquí haremos una pausa para continuar más adelante a partir de el párrafo que sigue. Así pues, Kant, para preservar el alto estándar de rigor que ha establecido, tiene que redimensionar la metafísica, transformarla en un saber propedéutico al estilo de la lógica. Punto. Pausamos.